Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. En la Biblia encontramos 2 tipos de personas en los evangelios. Bueno, muchos, pero te voy a hablar de 2. Encontramos los que buscan milagros y los que ministran milagros. Una multitud buscaba milagros. Un puñado ministraba milagros. La pregunta hoy es: ¿de cuál eres tú? Usted que lee la Biblia, ¿ha encontrado en alguna ocasión a Jesús ministrando milagros y sanidad a sus discípulos? ¿No se enfermaban? ¿Eran inmunes? ¿Qué pasaba ahí? Ellos no necesitaban de un milagro. Ellos no necesitan que se les ministre. Usted no encuentra a ninguno de los discípulos que les hayan ministrado milagros. Los encuentra ministrando sanidades, los encuentra ministrando milagros, los encuentra echando fuera demonios, los encuentra dando de gracia lo que de gracia han recibido. Y los que buscaban su milagro aparecen una vez en la Biblia. Encuentras a Bartimeo una ocasión, el ciego. Recibe la vista y no es más mencionado. Al paralítico que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, lo encuentras una vez mencionado en la Biblia y no lo encuentras más. Pero tú encuentras a Pedro, a Juan, ministrando al paralítico, lo encuentras ministrando en otras ciudades, sanidad, liberación, y hablando de ellos, el Espíritu Santo a través de ellos, en distintos lugares, en distintas ocasiones y bajo distintas circunstancias. Yo prefiero ser de los que ministran milagros. Hay algo muy importante que Jesús le dice a los discípulos. Dice: vayan y prediquen. Pero vayan y prediquen diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia tiene un llamado, y el llamado que tiene la iglesia es a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, que el cielo vino a la tierra. Y decir que el cielo vino a la tierra, estamos diciendo que lo sobrenatural se debe hacer algo natural en medio de la iglesia, en medio de la congregación, que los milagros que son sobrenaturales debe ser algo natural que sucedan en la iglesia. Lo sobrenatural debe ser tan natural para los hijos de Dios. Pero, ¿qué pasa si le buscan para que ministre una sanidad? ¿Cómo lo siente? ¿Natural o complicado? Dios quiere llevarnos a un nivel en donde lo sobrenatural sea algo natural y aún parezca algo sencillo,
Pero la única manera de que esto suceda es ser gente de fe. Porque le está diciendo, vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y sanen leprosos, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia han recibido. Pero de ahí comienza diciendo, no os proveáis de oro, ni proveáis de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Él le está diciendo a esa gente, tienen que ser gente de fe. Sean gente de fe. Si usted y yo queremos mostrar el reino de los cielos, usted y yo tenemos que ser gente de fe. Y hablábamos el viernes, no se pierda los viernes. Y el viernes hablábamos acerca de lo que es la fe. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, hablando de manera natural. Dicen que las mujeres tienen 6. Uno de esos sentidos es la vista. Si alguien carece de alguno de los sentidos, el funcionamiento general de su cuerpo ya no es el mismo. Y uno de ellos es la vista. Si no tiene la vista, se pierde de mucho. Porque hay muchas cosas que las aprendemos viendo. Y otras, la mayoría de ellas, oyendo. Y la Biblia habla de esos 2 sentidos en forma muy especial. Y dice que los cristianos o los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. Pasa a convertirse la fe en la vista del creyente. La fe pasa a convertirse en los ojos del cristiano. Cuando tú tienes fe, tú puedes ver el milagro. Cuando tú tienes fe, tú puedes ver a Dios en medio de tu situación, aunque todo te esté diciendo que Dios no está ahí, tú estás viendo a Dios metido en esa situación. Vayan y muestren el reino. Pero la manera de predicar el reino, vayan y prediquen. Y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no era literal como ir, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. El decir que el reino de los cielos se ha acercado era sinónimo de sanidades, sinónimo de milagros, sinónimo de liberación, porque si hay sanidades y hay liberación, el reino de los cielos está ahí. El reino de Dios está presente. Muestren el reino. Pastor, entonces no está mal buscar una sanidad y buscar un milagro. No, gloria a Dios. ¿Cómo va a estar mal? Es una oportunidad para que el reino se manifieste. Ahí donde hay una necesidad, ahí donde hay un milagro que necesita ser ministrado, que necesita ser operado, hermano, es una oportunidad para que el reino de los cielos se manifieste. Aleluya. Y Dios nos va a dar oportunidades cada día para que su reino se manifieste. Aleluya. Pero tiene que haber alguien que lo ministre. Tiene que haber alguien que lo represente, porque el reino tiene que ser representado. Mientras Jesús estaba en la tierra, Jesús representaba el reino. Y por eso la predicación de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino se ha acercado a vosotros. Pero el reino de los cielos se había acercado porque se acercaban los leprosos y los leprosos eran sanos. Porque se acercaban los paralíticos y ellos se levantaban. Porque se acercaban los que estaban con diversas enfermedades y eran sanos. Se acercaban los ciegos y eran sanos. Cuando Jesús asciende a los cielos, ya no estaba Jesús para mostrar el reino. Ahora venían los discípulos. A ellos les dijo: vayan y prediquen el evangelio y digan, el reino de los cielos se ha acercado.
Pero cuando ellos iban a decir que el reino de los cielos se ha acercado, era porque llegaron al templo de la Hermosa. Estoy dando un ejemplo. Llegaron al templo de la Hermosa y encontraron un paralítico de nacimiento a la puerta, a quien siempre estaba ahí pidiendo limosna, y extendió la mano para recibir limosna de Pedro y limosna de Juan. Pero ellos dicen: no tenemos ni oro ni traemos plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué es lo que ellos traían? ¿Qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían el reino. Y entonces sueltan una palabra, y esa palabra viene con fe, esa palabra viene con autoridad, y le dicen: levántate en el nombre de Jesús. Se levantó. Pero los discípulos ya no están. Los apóstoles ya no están. Y entonces esa palabra no queda en la iglesia. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y prediquen. Vayan y anuncien. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Vamos a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y la manera de anunciarlo es que haya sanidades, es que haya liberación, es que haya milagros. Pastor, pero ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo como ministro? ¿Dónde quedan mis situaciones? ¿Dónde quedan mis necesidades? Usted tiene que entender que el reino es más importante que cualquier otra cosa. Jesús dijo un día: el que quiera venir en pos de mí. Y Jesús representa el reino. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús les está diciendo: el que quiera venir en pos de mí tiene que entender que el reino es primero. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Tú estás a la espera de un milagro, busca el reino. Tú estás a la espera de un milagro, busca esa palabra de poder. Busca al que tiene la palabra, busca al que tiene la unción, busca al que tiene la autoridad, busca al que puede empoderarte. Porque cuando tú buscas al que puede hacer las cosas, tú vas a obtener lo que estabas esperando. Pero primero tú le sirves, primero tú le honras, y en ese honrarle tú eres bendito. No es que ellos no se enfermaran, es que ellos ponían primero el reino. Pastor, ¿y eso qué significa? ¿Por qué Jesús no ministró sanidad a los discípulos? Porque no enfermaban. Sí enfermaban, creo yo, eran humanos como nosotros. Algunos piensan que yo no estornudo. Sí estornudo, hermano, y fuerte. Que si no me peñisco no me duele. Sí me duele. Pensaban que los apóstoles eran igual. No. Pensaban que los del Antiguo Testamento, los profetas eran igual. No. No son inmunes. Dice Santiago 5 acerca de Elías, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró fervientemente. Eso significa oró con fe. Eso significa oró creyendo, para que los cielos se cerraran, y se cerraron. Y volvió a orar para que se abrieran, y se abrieron. Amén. Era un hombre con situaciones semejantes a las nuestras, pero era un hombre que tenía fe. Eso significa que si teniendo las mismas situaciones que nosotros, él pudo hacer que el cielo se cerrara y pudo hacer que el cielo se abriera, lo que el Señor está diciendo, lo único que tú necesitas es tener fe. Y cuando tú tienes fe, el reino se va a manifestar a través de ti. Tenemos nosotros por testimonio, porque no hablo solamente de lo que me dicen y de lo que leo en la Biblia, aunque para mí la Biblia es verdad. Te estoy dando un testimonio diciéndote: yo lo he visto, yo lo he vivido. Primera de Juan, capítulo 1, dice el apóstol Juan: lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído, eso es lo que nosotros les
testificamos, es lo que nosotros predicamos, es lo que nosotros anunciamos, porque cuando tú hablas lo que dice la palabra, pero además dices yo lo vi, yo te puedo decir que Dios hace milagro porque me hizo un milagro, yo te puedo decir que Dios transforma vida porque transformó mi vida, eso se vuelve poderoso. Y yo puedo darte por testimonio personal, muchas veces con situaciones de salud bastante fuertes, nos ha tocado predicar. Y la gran mayoría de veces ha sido por un dolor de cabeza muy intenso. Un dolor de cabeza que quienes han padecido esos dolores de cabeza terribles sienten que la cabeza le pesa más que todo el cuerpo. Y no es que seamos cabezones. No le puedo explicar médicamente qué significa, pero los que le han pasado saben lo que estoy, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? Cuando siente que la cabeza es la que se lo lleva. En esa circunstancia hemos subido a predicar aquí. Y no ha habido alguien que ponga la mano sobre nosotros. Hemos llegado aquí y comenzamos a predicar. Y mientras estamos predicando, mientras estamos ministrando, ni cuenta me doy en el momento cuando ese dolor se fue, cuando esa enfermedad tuvo que salir huyendo. Y yo creo entender que es algo así similar lo que pasaba con los apóstoles. No es que no se enfermaban, pero cuando tú das de gracia lo que de gracia recibiste, cuando tú pones por prioridad el reino de los cielos, el reino de los cielos te bendice a ti. Y mientras tú sanas, mientras tú ministras sanidad y ministras milagro, a ti te está ministrando Dios sanidad, te está ministrando Dios fortaleza, porque de lo que tú das también Dios a ti te... Así que necesitamos no solo un milagro, y al que está a tu lado, es más poderoso ministrarlos. Ha habido ocasiones que vienen a buscarnos familias y quieren que les ministremos sanidad y nosotros tirados en cama. Con toda la ganas de decir, vaya y busque al otro hermano que lo ministre. Pero no ha habido dispuestos. Con todas las ganas de decirle, venga luego. Pero nos hemos levantado para ministrar la sanidad, para ministrar el milagro, ministrar liberación. Y la gran mayoría de veces cuando estamos ministrando, somos sanos también. No es que a Dios no le importe tu circunstancia. No es que a Dios no le importe tu situación. Pastor, ¿es bíblico esto que usted me está diciendo? Usted y yo podemos encontrar a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. El que te voy a mencionar es el versículo 15, pero hay todo un contexto antes y después. Elías venía huyendo de Jezabel por la amenaza que le había hecho a su vida. Y en esas circunstancias Elías fue y se metió en una cueva. Y dice la escritura, en el capítulo 19, que Elías deseaba morirse. ¿Cómo le podemos llamar a esa situación hoy en día? Elías estaba deprimido. Y estaba deprimido de ver cómo Israel, a pesar de haber visto el poder de Dios manifestado no una, sino muchas veces, todavía su corazón seguía inclinado hacia los ídolos, inclinado hacia Baal. Y además viendo y creyendo él que el único profeta que quedaba vivo era él, eso a Elías lo ponía mal. Y cualquiera pudiera haber dicho, pues lo entendemos, pobrecito. Todo este tiempo ha estado solo. Y muchas cosas que pudiéramos nosotros sumarle y decir, pues lo entendemos que se sienta así. Y yo creo que en una situación así nosotros diríamos, pues que no haga nada. Está triste, está dolido el hombre. Pero encontramos al Señor hablándole y le dice, Elías, levántate, ve y vuélvete por tu camino,
por el desierto de Damasco. Y llegarás y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Y probablemente, Señor, pero me siento depre, Señor, pero me siento triste, Señor, pero me siento cansado. Elías, el reino. Pareciera que no le importa a Dios, pareciera que a Dios no le importan tus circunstancias. No, lo que Dios estaba queriendo era darle a Elías el descanso que Elías en verdad estaba necesitando. Y Dios lo sacó de donde estaba deprimido para decirle: Elías, yo no te necesito deprimido, te necesito en el cielo. Pero para que tú puedas estar en el cielo, a pesar de tu depresión, levántate y ve y haz el trabajo que tienes que hacer, y ve y haz la obra a la que te Muchos van a diferir de mí y van a decir: eso no es posible, pastor. Porque hay gente que cuando tiene un problema ya no predican. Y si es pastor, ya no predica, deje lugar a sus líderes. Que prediquen sus líderes, porque él está mal, él está triste. Recuerdo la ocasión en que muere mi madre hace 4 años. Y murió en mis brazos mientras íbamos al hospital. Y regresamos para llevarla a casa de mi padre y ahí hacer el velorio, velar el cuerpo ahí, ir al sepelio, entregarla ahí en la tierra, en su sepultura. Y después de eso venirnos por la noche, porque al siguiente día teníamos que predicar aquí. Cuando llegamos acá, alguien se me acercó y me dijo: pastor, si gusta, predico mañana yo. Y le dije: ¿por qué? Me dijo: por lo que está usted pasando. Yo tengo que impartirles la palabra. Esa es la responsabilidad que tengo y la hago con toda la alegría. Créame que la tristeza va a ser menos cuando yo esté parado acá, que el dolor va a ser menos cuando yo esté parado acá, porque yo fui llamado a impartir la palabra, y Dios es el que tiene el control de las cosas. Y si Él ya ha llevado a mi madre, a Él sea toda la gloria. Y 3 meses después mi hermano muere por COVID en mi brazo. Y regresamos de allá para seguir ministrando. Y cualquiera puede pensar y decir: él no tiene sentimiento, a él no le dolió. Digo: no están en mí, no me conocen. Una de las cosas que hago cuando me siento triste, en lugar de irme y tirarme a llorar, es servir, es ministrar. Y ahí viene la fuerza, ahí viene la fortaleza, ahí viene el ánimo, ahí viene la victoria, porque la palabra es verdad, la palabra es clara, la palabra es precisa. Si tú pones primero el reino, tú vas a encontrar de Dios las bendiciones, tú vas a encontrar de Dios la respuesta, porque Dios es fiel a su palabra. Quiero oír esto otro. Porque Elías no estaba enfermo, estaba triste, desconsolado, deprimido. Pero usted y yo encontramos a Eliseo en los últimos días de vida. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 14 al 17. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cuál era la condición de Eliseo? Estaba agonizando. Estaba en sus últimos momentos, estaba en sus últimos días, estaba en una etapa terminal. Y cualquiera diría: no lo molestes ya, déjalo descansar. Pero Dios le envía a un rey desesperado, un rey angustiado. Y aún llegó el rey a donde estaba el profeta con las palabras: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo.
Y yo le he dicho a usted, no sé con exactitud qué es lo que dijo el rey, pero Eliseo entendía bien esas palabras, porque esas fueron las palabras que Eliseo dijo el día que Elías fue arrebatado al cielo. Mientras veía a Elías ser levantado al cielo en el torbellino de fuego, Eliseo gritaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y esa misma palabra le dijo el rey, y seguramente Eliseo entendió lo que estaba pasando en el corazón del rey, porque era lo mismo que había pasado en su corazón hacía años atrás. Y aunque estaba en su lecho de muerte, dice la escritura, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Capítulo 12 y versículo 16. Versículo 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Y tomó él entonces un arco y una saeta. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eso implica que Eliseo tuvo que ponerse de pie. La situación de salud del profeta era terrible, era tremenda. Y la que está a tu lado, pero era de reino. Otro lo corre o lo despacha con alguien más. Pero una gente de reino sabe que primero está el reino. Y aún en medio de su enfermedad y sabiendo que iba a morir, me imagino que se sentía mal, pero aún en medio de eso, el hombre se puso de pie y comenzó a soltarle la palabra al rey. Y le dijo: rey, toma tu arco, pon las manos sobre tu arco. Y cuando el rey puso las manos sobre el arco, Eliseo se puso en pie y puso las manos sobre las manos del rey y lo direccionó para lo que tenía que hacer. Hay gente que Dios no le va a dejar que se quede estancado porque se sienta enfermo, porque sus manos son poderosas, porque sus manos dan dirección, porque su vida es impulso para otros. Así que no se detenga. Pastor, ¿qué le pasa a Dios entonces? No es que a Dios no le importe tu situación. No es que no nos importe lo que está pasando, sino que a pesar de ello, Dios anhela que te levantes para mostrar que todavía hay un Dios de poder, que todavía hay un Dios que hace milagros, que todavía hay un aleluya. Y para que puedas entender que no se trata de ti, que se trata de Él, que si aun cuando tú te encuentres mal, Él puede glorificar. Aleluya. Ya no dice más la Biblia acerca de cómo murió. No dice la Biblia si se alivió en algo en la situación que le estaba pasando. Pero yo creo entender que haberse levantado en medio de esa situación todavía para soltar una palabra, a él le tuvo que haber redundado en paz. A él le tuvo que haber redundado en bendición. Seguramente sus días, sus últimos días fueron mejores de lo que había pensado que iban a ser. Pastor, ¿qué más? Pastor, eso es del Antiguo Testamento para los que dicen que ya el Antiguo Testamento ya no funciona. Dice: pastor, eso es del Antiguo Testamento, dígame algo del Nuevo. El apóstol Pablo a los Gálatas está hablando, y a los Corintios también. A lo de Corintios el apóstol Pablo les está diciendo que muchas veces él rogó
porque le fuera quitado el aguijón que estaba en su carne. Él rogó porque se le quitara la enfermedad que tenía. Y lo único que él encontró de parte de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Aleluya. En medio de la situación que él pasaba, Dios le decía: no te detengas, sigue ministrando, porque yo voy a gloriarme más. Aleluya. Porque que cualquier gente sana que esté ministrando milagros, eso es maravilloso. Pero alguien que está pasando por una situación difícil, se levante para bendecir a otro, eso es tremendamente poderoso. Así que no se detenga. Vayan y anuncien el reino. Y después de que le dijo: vayan y anuncien el reino, después de eso, inmediatamente les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, liberen cautivos. Eso es mostrar el reino. Una cosa es que usted sea agente del reino de los cielos, y otra muy distinta es que usted muestre el reino de los cielos. Usted es del reino de los cielos por tener a Cristo en su corazón. Usted es del reino por tener el Espíritu de Dios en usted. Pero usted muestra el reino cuando usted ministra sanidades, cuando usted ministra milagros, cuando usted ministra liberaciones, y Dios está respaldándole en cada acto que usted hace. Usted está mostrando el reino. ¿Por qué necesitamos mostrar el reino? Porque usted ya conoce el reino. Usted sabe que Dios hace milagros. Usted sabe que Dios hace sanidades. Usted sabe que Dios saca demonios. Usted sabe que Dios hace señales. Usted sabe que Dios hace prodigios. Usted ya no necesita que se le muestre el reino. Usted ya conoce el reino. Pero el reino necesita ser mostrado para que los que no lo conocen lo puedan ver, para que los que no lo conocen anhelen estar ahí. Y la única manera que la gente va a anhelar ser parte de la iglesia es que vea poder de Dios, es que vea sanidades, es que vea milagros, es que vea cosas sobrenaturales. No estoy hablando locuras o loqueras. Es una locura. Eso es mostrar el reino. Una ocasión el apóstol Pablo dice: el reino no consiste en palabras, consiste en demostración de poder y de espíritu. El reino no es lo que predicas, el reino es lo que demuestras. Ese es el reino, lo que demuestra. Usted puede predicar que Dios hace sanidades, puede demostrar que las hace. Usted puede predicar que Dios hace milagros, debe demostrar que Dios hace milagros. Usted puede predicar que Dios transforma vidas, debe demostrar que Dios transforma vidas. Levanta tu mano conmigo y di: soy del reino, necesito mostrarlo. Muestra el reino. Creo que hoy les van a dar testimonio de cómo Dios redujo un absceso. Que han operado por 2 ocasiones y le habían dicho que le iban a operar una tercera. Y Dios puso la mano ahí y se ha vuelto atrás. Hay cosas extraordinarias. El día que le mandó Juan a preguntar, Juan el Bautista a preguntar a Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 3, le mandó a hacer una pregunta a Jesús. Después de que él mismo, después de que Juan, el día que lo bautizaba,
o que lo iba a bautizar, Juan dio testimonio de Jesús. Juan vio a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan dijo: el que viene detrás de mí, hablaba de Jesús, él es más grande que yo. Yo lo bauticé en agua para arrepentimiento, pero él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero en el momento más crítico, donde él estaba preso, la duda estaba llegando a su corazón. Si será que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Si será que Jesús era el que venía detrás de él y que era más grande que él. Y le mandó preguntar en Mateo capítulo 11, versículo 3, dice, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Lo voy a parafrasear, yo creo que es lo que Juan le mandó decir: ¿eres tú el que tiene el reino? ¿Eres tú el rey que estamos esperando? ¿Eres tú el que viene a mostrarnos el reino? Y Jesús no le dijo sí, no le dijo no. La respuesta de Jesús fue: vayan y háganle saber y díganle a Juan las cosas que oís y veis: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús está diciendo: váyanle y digan que yo soy, yo tengo el reino. El reino es sanidad, de milagros, cosas sobrenaturales. Sanen enfermos, limpien leprosos. ¿Que los leprosos no eran enfermos? Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, le dijo el pasaje inicial que leímos. Vayan y anúncienles que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Pero a mí me llama la atención porque no incluye la lepra dentro de las enfermedades. Vayan y sanen enfermos, limpien leprosos. Porque la lepra en aquellos días era una enfermedad incurable. Porque la lepra en aquellos días era que si alguien sanaba de lepra, era un milagro. Lo que Jesús les estaba diciendo: vayan, sanen enfermos, hagan milagros, resuciten muertos, echen fuera demonios. Porque una sanidad y un milagro hay una gran diferencia. Un milagro es aquel donde tú sabes que de una manera sobrenatural Dios está obrando, donde no intervino para nada ninguna otra circunstancia. Es Dios el que está poniendo ahí la mano. Dios está diciendo: yo quiero que ustedes muestren el reino, sanando situaciones normales, pero también vayan y ministren sanidad sobre aquellas circunstancias que parecen imposibles, porque la Biblia dice que a los que creen nada les va a ser imposible. Para los que vinieron buscando un milagro, este es su día. Para los que quieren ministrarlo, esta es la hora. Se lo voy a explicar así.
Si usted quiere un milagro, usted pasa, oramos por usted, usted recibe el milagro y se acabó. El poder llegó a usted para sanarlo. Pero si usted quiere ser de los que ministran milagros, créame que la unción, antes de empoderarlo para que usted sane enfermos, lo va a sanar a usted. No sé si me explico. Si usted viene por un milagro, la unción desciende para sanarlo y se acabó. Pero si usted se dispone para que Dios lo use para hacer milagros, la unción va a descender sobre usted, lo va a sanar y la unción va a permanecer para que ahora usted ministre sanidades y milagros. Yo me acuerdo el día que el Espíritu Santo me bautizó. Había yo buscado muchas veces ser lleno del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, y lo busqué muchas veces y nunca sucedió. Pero hubo un día en el año 2005, mes de febrero, estaba ministrando un hombre llamado Moisés. Y creo que lo he dicho varias veces, él hizo un llamado. Y él dijo, quiero al centro los que quieren un milagro. Los que quieren entregar su vida a Cristo, lo quiero al centro. Quiero a mi derecha a los que quieren un milagro. Yo necesitaba un milagro. Dijo, y quiero a mi izquierda a los que quieren ser usados en milagro. Quiero al centro los que quieren ser llenos del Espíritu. Quiero a mi derecha los que quieren un milagro. Y quiero a mi izquierda los que quieren ser usados en milagro. Quería los tres. Quería ser lleno del Espíritu. Necesitaba un milagro. Y quería ser usado en milagros. No sabía para cuál de los tres correr. Y no tuve una buena idea, simplemente caminé. Y yo creo que guiado por el Espíritu llegué al lugar de la izquierda a donde debían estar los que querían ser usados en milagros. Yo no entendía qué estaba pasando ahí o qué iba a pasar. Habiendo varios, él se dirigió a mí y me dijo, ¿en verdad quieres ser usado en sanidades y milagros? Amén. Y me dijo, recíbelo en el nombre de Jesús. Y lo único que recuerdo es que empecé a hablar lenguas. Caí y empecé a hablar lenguas. Pero yo no me paré donde debía ser lleno del Espíritu. Yo me paré donde debían estar los que iban a ser usados en sanidades y milagros. Yo no me paré donde estaba el que necesitaba un milagro y quería ser lleno. Me paré donde estaban los que querían ser usados. Y no solo fui sano, fui lleno de su Espíritu. Recibí la llenura del Espíritu Santo, recibí el milagro y posteriormente a la siguiente semana llegaron con un niño enfermo a la iglesia donde me congregaba y la mamá dijo, me lo acaban de entregar a mi niña en el hospital. Tiene varios días y no le pueden quitar la fiebre. Me la entregaron, viene inconsciente por la fiebre y voy pasando por aquí y escuché que están haciendo oración. Pueden orar por ella. Y le dije, pase. Yo estaba en la puerta, le dije, pase. Cuando ha pasado, la pastora dice, yo corro a contar a la pastora, le digo, pastora, le expliqué la situación rápido. Y me dijo, ok, que pase hasta acá. Pasa al frente y yo me voy a la puerta. Y dice ella, ¿alguien que quiera ministrarle sanidad a la niña? Y los de 20 años en el evangelio ahí. Y los que andaban peleando huesos ahí, ninguno se paró. Y dije, yo mero, y yo me fui. Puse mi mano sobre la niña y comenzamos a orar por ella. Y la niña fue sana. Al instante la niña fue sana.
Ahí entendí que al pararme donde yo quería ser usado en sanidades y milagros, para administrar sanidad y milagro, yo necesito la unción del Espíritu. Al tener la unción del Espíritu, los milagros son una realidad en mi vida. Pero no solo eso, puedo ministrar sanidad y milagro a otro. Usted puede venir esta noche, esta mañana, por una porción para ser sano usted. O puede venir para ser sano usted y para poder ministrarle a otro. Si eso está en su corazón, venga, acérquese. Porque Dios está listo para comenzar a ministrar, para comenzar a sanar, para comenzar a llenar.